usted le presta, quiero que en esta noche usted le preste atención a este tema, lo estudie, escriba, tome nota, porque es algo de lo cual el cristiano debe de cuidarse en todo tiempo. Vamos a traer una materia bien importante y debemos de andar con mucho cuidado, pero le voy a pedir con mucho respeto, si usted puede abrir su cámara, número 1, y número 2, si se puede poner en mute para que no haya ninguna interferencia. Gracias, Señor. Muy bien, el tema de esta noche, hoy vamos a estar hablando de las puertas abiertas. Puertas abiertas que son entradas para los demonios. Puertas abiertas que son entradas para los demonios. También queremos agradecerle a los hermanos que en la clase que tuvimos de la limpieza del hogar tomaron en serio la clase, nos enviaron videos impresionantes de cómo el Espíritu Santo les confirmaba a ellos mismos los adornos que no deberían de tener, los juguetes que los niños no deberían de tener, los libros que no deberían de tener en las casas. Yo sé que hay gente, por el Espíritu, sé que hay gente que no creyó en eso y dejaron ciertas cosas en su casa. Respetamos su decisión. Simplemente yo quiero decirle que el compromiso que nosotros tenemos como ministros de Dios es con la verdad, desligando la parte emocional de si le cae bien a usted o no le cae bien la clase, si usted cree que uno es exagerado, si usted cree que uno, no sé, lo que usted quiera creer en su mente, pero mi responsabilidad como ministro es con la verdad, no es con el hombre. Así que agradecemos de todo corazón a aquellos que hablaron con Dios y Dios mismo, porque ese es el problema. Cuando usted escucha la clase, usted vaya a la presencia del Señor y Dios le va a confirmar lo que es de Él. Si hay algo un aspecto de Dios que yo conozco muy bien, es que Dios confirma lo que es de Él. Él lo confirma. Así que si usted es honesto y desliga sus emociones de la materia, de un regalo que te hicieron, de algo que tiene un valor emocional, y usted desliga eso por la presencia de Dios, como estábamos hablando al comienzo con los testimonios, y todo lo que regresamos de ese viaje, tenemos un celo vivo con la presencia de Dios. Entonces, yo creo que los mismos que vinimos del viaje, si ahora mismo Dios le dice que saca cualquier cosa de su casa, contar de tener, siento a Dios, de esa presencia tan limpia y tan hermosa que nosotros experimentamos en ese hogar. Eso no tiene comparación con nada. Así que agradecemos a los que tomaron de su tiempo. Ok, quiero que anote una cita bíblica. Quiero que esta cita usted la haga suya y la analice, la estudie y comience a caminar conforme a esta cita. Y está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 27. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 27. Este es un versículo que despierta en nosotros una alerta de siempre estar vigilando el mundo espiritual y de siempre estar vigilando nuestros pasos, ya sea lo que hablamos, ya sea lo que escuchamos, ya sea lo que sentimos. O sea que es un versículo que despierta una cautela en la vida del cristiano, una seguridad de caminar en la presencia del Señor, pero también estar vigilante a no perder eso y a no abrir puertas. Y mira lo que dice este versículo, dice: ni deis lugar al diablo, dice al final, ni deis lugar al diablo. Entonces, ahí hay que hacer un paréntesis y usted tiene que entender, primeramente, cuando hablamos de la palabra diablo, la palabra diabolo viene de la palabra diabolo, que significa lanzar un dardo hasta que penetre. Eso es uno de los significados de la palabra diablo. O sea que, igual que Satanás, cuando hablamos de la palabra Satanás, no solamente está haciendo una referencia a un personaje como tal, sino que cuando hablamos de Satanás también se refiere a la palabra adversario. Todo lo que es el adversario de las almas, todo lo que es adversario de Dios, todo lo que es contrario a la santidad y contrario a las cosas que Dios establece. Eso es lo que es Satanás. Satanás es todo lo oponente a las cosas del Señor, sino no simplemente está hablando de un ángel caído, sino que también está hablando de las tinieblas, de todos los demonios
y todo lo que tiene que ver con el mundo de las tinieblas, lo cual es real. Entonces, aquí la Biblia está diciendo que no le deis lugar. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos como cristianos, cosas que tenemos que ser muy cautelosos, que aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no conocen el mundo de las tinieblas, ni creen en el mundo de las tinieblas, para ellos practicar ciertas cosas es normal, pero a nosotros practicarlas nos abre puertas. ¿Ve? Cuando ya el nivel de conciencia de usted no es el mismo del hombre natural, el hombre que no conoce al Señor, el hombre que no sabe cómo funciona el mundo espiritual, pues esa persona no sabe lo que está haciendo. Pero usted y yo tenemos una demanda de parte del Señor, y esa demanda es tener cuidado todo el tiempo de no abrir puertas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas que nosotros hacemos, porque abrir puertas significa darle un permiso legal a los demonios para entrar a nuestra vida. Mira, una de las cosas que usted tiene que entender sobre cómo funciona el mundo de las tinieblas, el mundo de los demonios, es que los demonios no pueden ejercer ningún dominio sobre usted si no existe algo que se llama en el mundo espiritual derecho legal. Derecho legal. O sea, un demonio puede atormentar tu mente, puede interferir en la atmósfera de tu hogar, la atmósfera de paz que hay en tu hogar, ni cándala más soja, cuando él tiene un derecho legal. Si hay alguien que conoce los derechos legales del mundo espiritual, son los demonios. Los demonios saben muy bien lo que es un derecho legal. Ellos saben cómo reclamar el poder atormentarte. Ellos saben cómo reclamar cuándo poseerte. Saben cómo reclamar y atormentar la atmósfera de tu hogar. Por eso es que cuando un demonio te visita a tu casa, por alguna razón, y usted está lleno de Dios, y usted está limpio delante de la presencia del Señor, usted le puede hacer frente a ese demonio. ¿Por qué? Porque el demonio no tiene derecho legal. Dios bendiga ese bebé hermoso que tiene Marilyn en las manos. Amén. No está, ¿quieres sentar? Ese es mi sobrino. Mi sobrino dominicano y puertorriqueño. Ya lo sabe. Pues entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, no darle lugar al diablo. ¿Cuál es el lugar el cuidado que hay que tener? Usted tiene que caminar sin darle derecho legal a los demonios en tu vida. Tienes que tener cuidado con no darle derecho legal a los demonios, porque de lo contrario, tu vida será atormentada y tu vida será estremecida por los demonios. Fuera de las consecuencias normales que nosotros vamos a tener que atravesar por ministrar liberación, por orar por las personas, porque las personas sean libres a través de ti. Ahí van a venir siempre unos ataques espirituales a tu vida, que es distinto a lo que se está hablando hoy. No es lo mismo que venga un ataque, pues yo ministrar y tengo la cobertura del Señor, porque Dios es el que me está mandando a ministrar, a usted buscarse un problema y una consecuencia en el mundo espiritual. Yo le voy a testificar cosas aquí serias. Yo recuerdo una vez un hermano que yo sabía que él no estaba buscando fuerte a Dios, y él me dice que Dios lo mandó a Cuba a ministrar. Y cuando yo le fui a hablar, y él me conoce, él me dijo, Dios me dijo, cuando él me usa la frase Dios, en esta época las personas que usan la frase Dios me dijo, lo que te están diciendo es no opine. Ya te están diciendo Dios me dijo, por lo tanto, la opinión que tú tengas que decir no es válida, porque ya Dios me lo dijo. Quiere decir que él sabía de antemano cuál era mi respuesta. ¿Por qué? Porque dentro de su humanidad él sabía que yo no estaba de acuerdo con ese viaje. ¿Por qué? Porque yo sabía que él no tenía una búsqueda delante del Señor. Los que conocen lo que es el país de Cuba, yo le puedo decir a usted que Cuba es una oficina de Satanás. Es una de las oficinas más grandes que tiene Satanás en la tierra, es Cuba. En Cuba un 95% es santero. Esa es la religión principal de Cuba, la santería. No busque otra, esa es la principal. Los cristianos son la minoría, la mayoría de los cubanos son santeros. Y yo le dije, no, está bien, Dios te dijo. Sí, Dios me dijo que yo tenía que ir a Cuba a ministrar. Le dije, no hay problema, mi hermano, está bien. Óiganse este testimonio, que esto es 100% real, lo que le voy a testificar aquí. Fue a Cuba y me empieza a mandar videos de Cuba de él ministrando y la gente cayendo al piso y él ministrando tremendo. Y yo le decía al Señor, Señor, pero cuando él me dijo del viaje, tú me hiciste sentir que el viaje no era tuyo. Un día estoy orando en la casa
y el Espíritu Santo me dice, corre y vete a casa de fulano. Yo ni sabía. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Sí? Ok. No, recibí un mensaje aquí. Yo no sabía que ya la persona había regresado del viaje. Y el Espíritu Santo me dice que vaya a su casa. Yo estaba viviendo en West Palm Beach y él estaba en Miami. Yo dije, wow, Señor, que vaya a su casa. Por lo tanto, yo lo llamé. Y cuando yo lo llamé, le digo, mi hermano, ¿ya tú estás aquí? Me dice, sí. Y le dije, tengo orden de Dios de ir a tu casa a orar por ti. Y él se me queda callado. Se me queda callado. Y me dice, sí, mi hermano, ven. Yo llamo a otro hermano y el otro hermano me dice lo mismo. Me dijo, mi hermano, estaba orando y Dios me mandó a ir a casa de fulano. Y le dije, no, a mí también, vamos los dos. Y fuimos los dos. Cuando él abre la puerta, lo primero que yo experimento cuando él me abre la puerta de su casa es un olor. No se me va a olvidar esto. No sé si usted ha percibido el olor que hay en una funeraria, que hay un olor a flor muy fuerte. Olor a flor, así, algo bien feo. Eso es lo primero que yo percibo en los aires. Yo digo, oh, aquí hay algo que no está bien. Y le digo, mi hermano, voy a orar por ti. ¿Sabes qué sucedió, hermano? Cuando oramos por él, cayó endemoniado al piso. Hermano, a mí no se me olvida aquello, empezó a sacudirse por la casa, por su casa, empezó a romper todos los adornos de su casa. ¿Por qué? Porque Dios no lo mandó. Dios no lo mandó. Por lo tanto, los demonios tenían derecho legal, porque esto no es con buenas intenciones. Esto no es de que no, yo voy porque esa gente tiene necesidad. Usted tiene que orar y preguntarle al Señor si es de Dios el viaje, si es de Dios que tú pongas las manos. Y hoy a medida que vayamos desarrollando la clase, usted va a entender eso. Lo serio que es esto. Quería testificarle eso para que usted vea. Ok, mire, quiero hablar un poco de las maldiciones generacionales. Ok, los espíritus familiares son los que se transfieren. Oiga esto, son las maldiciones de generación en generación y pasan como una herencia. ¿Ve? Eso es lo que sucede, que pasan como si fuera una herencia. Entonces yo quiero que usted lea Éxodo, capítulo 34, versículos 6 al 7. Éxodo 34, del 6 al 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, oiga, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Óigalo bien, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Usted escuchó? Dios no pasa por alto eso. Entonces hay gente arrastrando una maldición generacional. Usted no sabe la vida que vivió su bisabuelo. Tú no la sabes. Todo el mundo te va a decir que era tremendo hombre, que era buenísimo. Usted no sabe. Usted no sabe eso. Y nosotros que sabemos cómo es esta naturaleza. Yo no sé usted lo que usted opina, pero ya me cansé de tanta mentira del hombre. Esto es malo. Esto es malo. Esto es malo. Y sin una vida sumergida en la presencia del Señor, sin una vida sometida al Señor, yo no sé lo que un ser humano es capaz de hacer. Por lo tanto, se va transfiriendo una herencia de maldición generacional. ¿Ve? Una herencia. Entonces, vamos a hablar ahora de enfermedades mentales y emocionales, incluyendo depresión, confusión y frustración. Hay personas que en la consejería pastoral dicen, mi madre siempre vivía en continua depresión y yo estoy padeciendo lo mismo. ¿Qué es eso? Una herencia. ¿Usted nunca ha escuchado eso? ¿Usted nunca ha escuchado que cuando alguien habla, yo tengo casos, ¿verdad? De cerca que me han dicho, fulano está igualito a su madre.
está tomando el mismo camino de la madre. La madre quizá era loca, está haciendo lo mismo que la madre hizo al principio, está haciendo lo mismo que el padre hizo al principio. Esto es el reflejo de una maldición generacional. Así de sencillo. Eso que usted ve usted mismo, que quizás no sabía esto, ese comportamiento que usted ve en la persona, y dentro de usted nace ese interrogante y usted dice, pero yo veo que este muchacho es una copia del padre, está siguiendo los mismos caminos, el mismo camino de vicio, el mismo camino de mujeriego, el mismo camino. Simplemente es una persona que nace con una herencia de maldición generacional. Y al no quebrantarla delante de la presencia del Señor, ¿qué va a hacer? Esa herencia se va a manifestar. Y esa herencia va a seguir siendo transferida hasta la tercera y la cuarta generación. Pero gloria a Dios por los hombres y mujeres que están conectados aquí en esta noche, que tienen la valentía de pararse y decirle al Señor, hasta aquí llegó la maldición generacional. Yo cancelo la herencia de maldición generacional que me transfirieron. La rechazo en tu presencia. Usted me está mirando triste, pero vamos a seguir. Entonces, hay gente que han heredado, gracias a Dios, han heredado depresión, confusión, frustración. Es el mismo comportamiento de sus padres y de sus abuelos. Enfermedades crónicas. Ok, esto incluye todo tipo de enfermedad, entre las cuales podemos mencionar cáncer, diabetes, presión alta, asma, dolencias cardíacas, artritis y otras. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 21 al 22. Para los que están conectados y no me conocen, no soy un cristiano ignorante. Creo en la ciencia 100%. Creo en las enfermedades del cuerpo, del físico, de la materia, que es la materia, un cúmulo de células en estado de descomposición. Pero también creo en las enfermedades heredadas por el espíritu. Para que usted entienda dónde usted está conectado. No somos locos. Creemos en la ciencia, pero creemos en la herencia espiritual que se transfiere y se manifiesta en el físico. Para que usted entienda en esta noche. Así que por eso que usted va a la ciencia y cuando usted le encuentra una enfermedad, lo primero que te va a preguntar el doctor es, necesito el expediente familiar. ¿Tu padre padeció de eso? Tu madre, hasta la ciencia refleja que esto es una verdad. ¿Ve? Entonces, por eso que a veces uno está en una campaña y cuando vas a orar por alguien, Dios te dice, hay un espíritu de enfermedad. Cuando uno ora, la persona sale el espíritu de enfermedad y la persona recibe el milagro. Porque muchas veces la enfermedad que se está manifestando en la materia es el reflejo de una herencia espiritual. Y el hombre que ora, la mujer que ora, puede percibirlo en el espíritu, reprende la enfermedad y la enfermedad sale. Y la persona queda sanada en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso usted lo ve en la palabra del Señor. Usted va a ver cómo el mismo Jesús reprende varias veces un espíritu de enfermedad. Mire, Deuteronomio 28, del 21 al 22. No sé si ya lo escribieron por ahí en el chat. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que se consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Óigalo. Con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Te está viendo? O sea que cuando hay maldad generacional, una persona que Dios lo ha llamado, que Dios le ha dicho cómo servirle, que Dios le ha dicho apártate del mal, estas consecuencias van a venir sobre nuestras vidas. Número 3, desintegración de la familia. Desintegración de la familia. Esto es una puerta demoníaca. Cuando las familias están desintegradas. Deuteronomio 28:41 dice, hijos e hijas engendradas y no serán para ti porque irán en cautiverio. O sea, esto incluye situaciones tales como divorcio, adulterio, fornicación, homosexualismo, incapacidad para concebir,
alcoholismo y drogadicción. Son cosas que hacen desintegrar una familia. Deuteronomio 28 del 17 al 29. Pobreza continua, pobreza continua. Esto se ve en las personas que nunca pueden prosperar en lo material y viven en continua pobreza. O sea, déjeme explicarle algo para que usted entienda este punto, este detalle. Mire, ser pobre, por favor, presta la atención a mis palabras. Preste la atención a mis palabras. Ser pobre no es una maldición, pero la pobreza sí lo es. ¿Entendió? ¿Entendió? Ser pobre no es que usted es maldito, pero la pobreza es una maldición. Y usted me dirá, ¿por qué? No es de Dios que los niños pasen hambre, no es de Dios que tú no tengas que comer, no es de Dios que tú no tengas agua. Todos estos productos a la maldición que hay en la tierra a causa de la maldad del ser humano. Usted tiene que entender eso. Eso es lo que se está hablando aquí. Esto no es un mensaje de prosperidad para que usted no diga, mira, otro hablando de la prosperidad. No, yo le estoy hablando a usted conforme a la mente de la Biblia de verdad y conforme a como enseñan los mismos hebreos. Ser pobre no es una maldición, pero la pobreza sí. ¿Alguien entendió eso? Y si no lo entiende, por favor, usted me puede interrumpir sin ningún problema. ¿Entendieron eso todos? Qué triste me miran, pero amén. Gracias, Dios. El pecado deliberado. Pecado deliberado. Escuche bien. Los creyentes podemos pecar contra el Señor por omisión o por comisión. El pecado de omisión es el que se comete porque no nos damos cuenta o ignoramos que lo que hacemos ofenda al Señor. Por el contrario, el pecado de comisión es aquella falta que se comete deliberada y voluntariamente, a sabiendas que estás haciendo lo mal hecho. Cuando pecamos en una misma área de continuo, oiga bien, cuando pecamos en una misma área de continuo, le abrimos puerta a los demonios. Para todo pecado voluntario existe un demonio. Y este viene a operar en el área específica de nuestra debilidad. Tenemos como ejemplo la ira. La ira. Para la ira hay un demonio. Todos sabemos que la ira es una emoción. Y las palabras es muy clara al respecto. Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice, airaos, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, usted puede experimentar la emoción. Nosotros somos seres humanos que experimentamos emociones. Usted puede experimentar la ira, pero lo que no puede es pecar con ella. Usted tiene dominio propio. ¿Qué dice ahí? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia te está diciendo que si te airaste con una persona, no permitas que te duermas, que el sol se ponga sobre ti sin antes pedir perdón, para no darle paso a los demonios. Gracias, Espíritu Santo. La Biblia define la ira como una obra de la carne. ¿Qué sucede si una persona deja que la ira se convierta en rabia o que se ponga el sol sobre su enojo? En otras palabras, ¿qué pasa si dejas que llegue la noche sin que hayas perdonado? Esto abre puerta a espíritus inmundos de ira. Si este pecado se repite de continuo, premeditadamente, con conocimiento de causa, abres puertas a los demonios. Mano, tome nota. Tome nota para que usted pueda instruir a otra persona en el futuro. Y si usted escucha y toma nota, usted va a aprender mucho más. Así que usted tiene que tener mucho cuidado con esos demonios. Uno de los demonios que a mí más me visita es el de la ira. Y yo no soy una persona que practica ser iracundo, pero yo percibo cuando ese demonio me visita, porque en mi cuerpo empiezo a sentir la ira. Lo que pasa es que gracias al Señor, Dios me ha instruido sobre cómo hacerle la guerra a eso. Pero hay veces que usted va a experimentar ciertas emociones en usted que no provienen de usted.
¿Cómo haces cuando sientes que te viene? Rápidamente identificarlo y rechazarlo en la presencia del Señor. O sea, si tú le abres, si tú lo crees y le abres paso, pues entonces tú vas a manifestar ira y vas a pecar. Porque eso se llama una influencia. Es como ver un comercial. Vamos a suponer que ahora mismo, bueno, ahora tú estás comiendo. ¿Qué clase de ejemplo? Espérate, prima. Vamos a suponer, prima, que tú estás haciendo dieta, ¿verdad? Y ahora mismo estás viendo el televisor y ves un comercial y te aparece una persona comiendo helado y pruebe helado. ¿Sabes que los comerciales te lo ponen, que eso es? Y el helado, ¿qué va a hacer esa imagen? Bueno, esa imagen te va a dar un deseo. Esa imagen te va a dar el deseo de comer helado. En ti está en cambiar la imagen para que no te sigas seduciendo y eliminarla de tu mente, o eso se te va a quedar, ay, un poquitico de helado, ay, pero si yo me lo como, yo fíjate eso, mañana no como, y ahí empieza uno. Y así mismo es todo. La ira viene. Entonces, los que tienen hijos, tienen esposo en la casa, vas a buscar un defecto. Mira, dejó los zapatos ahí. Ahora es que no te dije que vas a buscar un detalle para discutir, porque esa influencia te agarró. Te agarró. Y la mínima falta que una persona cometa una falta, pues tú vas a salirle, en vez de con amor, con respeto, vas a salir en ira. Entonces, la ira, uno tiene que hacer cuando uno experimenta eso, preguntarle al Señor, Señor, ¿de dónde viene esto? Yo te enseñé a ti, prima, y a algunos que están aquí conectados, que no saben esto, la experiencia que yo tuve con la depresión. Como yo conozco el don del discernimiento de espíritu, ya el Señor me ha capacitado para saber cuando una emoción es mía o no es mía. Y yo le enseñé a ustedes el video donde yo estaba en mi casa en West Palm Beach y yo empecé a sentir depresión. Yo estaba en un ayuno y yo empiezo a sentir depresión, pero yo sabía que esa depresión no era mía. Y yo le digo al Señor, Señor, y esta depresión, pero una depresión, hermano, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y de momento tocan la puerta de mi casa. Y cuando abro la puerta, era una anciana, Licanda Lima Soa. Y la anciana me dice, por favor, ponme la mano y ora por mí, que tengo depresión. Y yo le digo, eras tú, y le pongo la mano y oro por ella. Y eso se fue. Quiere decir que en el discernimiento de espíritu, el demonio que se estaba moviendo en el vecindario mío, yo lo estaba percibiendo en mi cuerpo. Fíjese la atmósfera que porta un demonio de ese rango. Y miren qué clase de experiencia que esa mujer me tocó la puerta de la casa. Y yo recuerdo que yo le pregunto, ¿y cómo tú sabes? ¿Cómo usted sabe que yo puedo orar por usted? Y la mujer me dice, yo te oigo orando todas las noches. La importancia de orar, mi hermano. La importancia de orar. Prima, no sé si te quedó claro. Poderoso. Ok, ahora seguimos con los traumas o fuertes impactos emocionales. Traumas o fuertes impactos emocionales. Cada vez que un trauma toma lugar en la vida de una persona, puede convertirse en una puerta abierta para que el enemigo venga a oprimir, obsesionar o posesionarse en una vida. Por esta razón, es necesario tomar medidas para sanar el trauma y cerrar esa puerta rápidamente. Veamos el ejemplo, miren este ejemplo, de una niña de 10 años que fue abusada sexualmente por una mujer y que cuando llegó a la etapa adulta empezó a practicar el lesbianismo. Aun cuando ella sabía que era pecado, sentía deseos compulsivos e incontrolables de tener relaciones sexuales con una mujer. El abuso del cual había sido víctima abrió las puertas para que espíritus de lesbianismo entraran a su vida. Deme un segundo que está entrando. Gracias, Dios. Las personas abusadas en el área sexual suelen experimentar todo tipo de reacciones. O el sexo se vuelve incontrolable y compulsivo, o por el contrario, se vuelven frígidas y lo consideran algo sucio y despreciable. Perdón, es que siguen entrando personas. Sin embargo, tenemos buenas noticias. Jesucristo vino a desechar todas las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3,
versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo. ¿Ve? Quiere decir que la persona que practica constantemente un pecado, los demonios tienen ¿qué? Derecho legal. Por lo tanto, la persona es del diablo. Aquí lo dice la Biblia. Búsquelo. El que practica el pecado es del diablo. Así que eso está claro. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que si usted es una persona que practicaba deliberadamente el pecado y usted no podía dominar eso en su vida, usted no podía controlar eso en su vida, para eso vino el Hijo de Dios, para darle a usted y a mí la fuerza que nosotros no tenemos. Para eso existe el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escúchelo bien, dominio propio. El dominio que usted por usted mismo no puede tener, Dios te lo da a través del Espíritu Santo, a través de tener una comunión con el Espíritu Santo. La falta de dominio que usted tenía, amén, Dios comienza a darte esa fuerza y ese dominio que el hombre por sí mismo no tiene, para controlar lo que se llama en hebreo el Yetzer Hará. Yetzer Hará es la inclinación al mal. Todos nosotros tenemos inclinación al mal, pero el Espíritu Santo, y aquí dice la palabra que el Hijo de Dios vino a deshacer toda obra del diablo. Yo soy usted, le doy gloria a Dios por eso. En la mayoría de las liberaciones hechas, hemos notado que los demonios entran a las personas durante la etapa de la niñez. Sin duda, este es el tiempo de mayor sensibilidad de los seres humanos. Por eso hay que tener cuidado. Los muñequitos que ven sus hijos, lo que usted le enseña a sus hijos, lo que le enseñan en la escuela a sus hijos, todo eso hay que tener mucho cuidado con los niños. Mire, los padres cristianos necesitan comprender sus responsabilidades a fin de proteger a sus hijos. También para saber cómo hacerlos libres de opresiones demoníacas. Por eso, antes de empezar una liberación, una de las primeras preguntas que hacemos a las personas es: ¿cómo fue su relación con sus padres? Esta pregunta abre la puerta a la administración. Los que han estado cerca de mí en las liberaciones, hace poco tuvimos un caso, ahí estaba la hermana Mili. Yo no sé si la hermana está aquí conectada, creo que ella está aquí conectada. Y el Espíritu Santo me manda a preguntarle por su madre. Y ahí comenzó la liberación. Que fue algo bien impresionante. Número 4. Yo le voy a decir algo a usted que es cristiano. No se deje influenciar por los seres humanos allá afuera. Lo primero que un ser humano te va a hablar cuando tú llevas a un niño a una iglesia es: pero ¿por qué tú llevas al niño a la iglesia? ¿Por qué tú llevas al niño? Mire, la guerra es contra el cristiano. Si tú llevas a un niño a jugar pelota y el padre es pelotero, nadie te va a decir: ¿por qué tú llevas al niño a jugar pelota y no fútbol? Nadie te va a decir eso. Si el padre es bombero y lleva al niño, nadie le va a decir: ¿por qué tú llevas al niño? Es con el cristiano el problema. Pues yo a mis hijos los voy a enseñar, yo no los voy a someter, pero les voy a enseñar a amar al Señor, sin someterlos, usando la sabiduría que Dios me da, para que ellos amen al Señor como yo amo al Señor, y dándoles un ejemplo de lo lindo que es servir al Señor. Y punto. Todo ser humano que practica un deporte, que practica una ciencia, es inevitable que tus hijos se hagan parte de eso por un tiempo. Eso es inevitable, porque esa es tu manera de vivir y tus hijos viven contigo. Así que para mí, qué más hermoso que enseñar a mi hijo a amar a Dios, a mis hijos. Así que a mí, cuando una persona viene con eso, yo le digo: no, estate tranquilo. Yo prefiero instruírselos a Dios que me los instruyan al diablo. Y dígame fanático si usted quiere, no hay problema con eso. A mí que me digan fanático, eso es un piropo. Número 4. Las prácticas de ocultismo, falsas religiones y brujería. Ocultismo, falsas religiones y brujería. La causa principal del ocultismo y la brujería es la idolatría. Oiga esto, la causa principal del ocultismo y la brujería es la idolatría. Dios claramente dijo que odiaba la idolatría de toda clase. Por lo tanto, toda actividad
que crea en el poder de ídolos y objetos y en la adoración a otros dioses. Abre las puertas al ocultismo, la brujería y la hechicería. La idolatría es el paso más transitado por donde los demonios penetran en las personas. Cualquiera que visita a un brujo directamente o indirectamente está haciendo un pacto con el enemigo. Aun cuando la persona haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tiene que romper ese pacto para que el enemigo no tenga derecho legal sobre su vida. El castigo que paga una familia por la idolatría afecta hasta la cuarta generación, pero se corta cuando se hace a Jesús el Señor de nuestra vida y se ora pidiéndole que rompa toda maldición. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 20, libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 35. Gracias, Espíritu Santo. Yo siento en el Espíritu, hermano, que esta clase va a quebrantar cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Éxodo 20:35 dice de la siguiente manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. Y eso yo lo he visto de muy cerca. Usted tiene una abuela que era espiritista y por ir para allá todas las generaciones espiritistas. Si practica ocultismo, usted ve que casi toda la familia es ocultista. Si practica lo que sea, casi todo el mundo cae en eso. ¿Por qué? Y es increíble, pero la maldición generacional se transfiere más fuerte que la bendición. Es increíble eso. Es increíble porque es que trabaja con el pecado. Bueno. Número 5, el rechazo. El rechazo. El rechazo es otra puerta abierta al enemigo. Este pudo haber comenzado desde el vientre de la madre debido a influencias negativas, tales como el deseo de abortarlo, porque es un niño o una niña no deseada, porque los padres no tenían cómo mantenerlo, o porque el bebé era producto de una relación fuera del matrimonio, de una violación, o por la irresponsabilidad de la pareja. El rechazo también sobreviene cuando los padres tienen favoritismo por un sexo determinado para el bebé que espera cuando ya tienen un predilecto entre sus hijos. Cuando en el hogar hay contiendas y el matrimonio está a punto de romperse, o cuando los cónyuges están amargados o no tienen tiempo para más hijos, todo esto provee una atmósfera perfecta para la presencia y actividad demoníaca que genera espíritu de rechazo. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, los que estuvieron en el comienzo, que lamentablemente no pudimos grabar aquellas clases, mi hermano, eso fue impresionante. Aquí los estudiantes pueden testificar cuando hablamos de la herida de rechazo. Fueron las primeras clases que dimos y eso fue, hermano, lo que salió, lo que estaba oculto dentro de nosotros. Fue impresionante. Esas clases fueron, mi hermano, a mí me marcaron de una manera tan poderosa cuando hablamos de la herida de rechazo. Aquí empezamos a desnudar nuestro interior, porque la herida de rechazo tiene muchas etapas. Entre las etapas que tiene esa misma etapa, ¿verdad? Cuando el niño, la etapa que se llama la etapa prenatal, que es cuando la madre expresa o el padre expresa cómo se siente respecto al embarazo. Por ejemplo, el padre que le dice a aquella madre: yo no quiero hijo ahora, hay que hacer algo, yo no quiero ese hijo. Ese impacto emocional en la madre hace que esa segregación hormonal de esa emoción viaje hacia el útero materno y la criatura lo absorba. Y por lo tanto, desde ese instante comienza la herida de rechazo. Yo he tenido casos de cerca, que no puedo hablar, ¿verdad? Por respeto, donde la madre se ha atrevido a decirle a la hija:
yo te quise abortar. Yo tengo un caso muy de cerca. La madre le dijo, yo te quise abortar. Y eso ha hecho que, ¿verdad?, esa persona esté lidiando con unas emociones durante toda su vida. Eso impacta. Pero esa persona se sentía rechazada, no cuando la madre se lo dijo, eso venía de, ella sabía que era rechazada por su madre antes de su madre decírselo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque eso usted lo absorbe y lo percibe. Entonces, una persona que anda con herida de rechazo, una persona que abre muchas puertas en su vida a los demonios. Vamos a entrar a otra etapa bien importante y es la imposición de manos. Dice aquí, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Denme un segundo. En lo que yo regreso, si alguien quiere dialogar de la clase, en lo que yo regreso, por favor, háganlo un momentico, denme 2 minutos. Pueden abrir su micrófono y hablar de lo que se está hablando de la clase, por favor. Shalom, ya regreso. Hermano, ustedes anotaron Éxodo 20:35. Ese fue el que dijo él, el hermano. Porque Sí. Éxodo no llega hasta 35, llega hasta 26, 20:26. ¿Será que no escuché bien? Pues yo también anoté 20:35. Sí, yo lo tengo acá, pero Éxodo 20 llega hasta el 26. Debe ser 25. 20. Es el 25. Digo yo, pienso, sí. Mm. Hermano, el Señor les bendiga. Consulta, ¿el tema de hoy cuál es? Porque yo entré más atrasada. Yo entré cuando él comenzó en el punto número 5. Puertas abiertas, entradas y no para los demonios es el tema de hoy. Amén. Muchas gracias. De nada. Edenia, ¿estás anotando? Sí. Ay, Sí. porque no Hermana, puedes. ¿me puede repetir el tema otra vez, por favor? Perdón, sí, puertas abiertas, tú sabes, entradas para los demonios. Gracias, hermana. De nada. Bueno, el Éxodo sí continúa. Sí hay Éxodo 35. No, pero dijo 20:35. Sí, amén. Y Éxodo Sí. 20 llega hasta el Ah, 26. perdón, ya te entendí. Del 3 al 5, perdón. Ah, de 3 a 5. Amén. ok. Sí, Gotcha. gracias por la... Es el 3. Dije 35, pero es del 3 al 5. Éxodo 20 de 3 a 5. Correcto. Amén. Marlon, tengo una pregunta cuando tengas un chance, si puedes. Damos la orden, mi hermano, aquí estamos. Hay una parte en lo que es en Mateo, ahora no me acuerdo exactamente el versículo, en donde le está exponiendo que Jesús dice, cuando él saca un demonio, pero la persona se queda vacía. Que vacía quiere decir que la persona, que de eso tú trataste un tema hace poco, en el cual tú dijiste, no, tú vas a regresar y viene con más demonios. Pero Jesús dice, cuando te saca un espíritu inmundo, se refiere exactamente a la palabra, y Sí. la persona se queda vacía, ese espíritu viaja a zonas secas, en zonas que están en candela, como dice. Y entonces dice, quiero virar a casa, ¿qué quiere decir? Virar al host, ¿no? A la misma persona. Y si se encuentra la casa vacía, quiere decir que si la persona no se llenó de Dios o se ocupó, dice que buscaba 7 más peores que él y se metían en eso. Este tipo de vocabulario que él usa, espíritu inmundo, me da a decir que hay dentro del mundo espiritual
no solamente de demonios, sino también hay espíritus como que están en oscuridad, ¿no? Que también se aprovechan de las personas que están vacías de Dios. ¿Es verdad, sí o no? Correcto. Para eso hay que traer una clase de demoniología más intensa para, sí, para hablar de los diferentes tipos de demonios que existen y de lo que son los espíritus inmundos. Sí, Sí, pero está claro. sí, sí. Me quería solamente aclarar que había diferentes categorías. Está bien, gracias, hermano. Sí, sí. Bendiciones, bendiciones. Amén, sí. Los demonios es como un ejército militar. Sí, Vos también. Rango. exactamente. Sí. Y amén. Escuché que, por ejemplo, ahora que me acuerdo, hace muchos años atrás, alguien que Dios le dio la oportunidad, tuvo una muerte clínica. En la muerte clínica se vio que Cristo estaba con él. Le dijo, no es tu tiempo todavía, pero te quiero enseñar algo. Y dice que lo viajó, o sea, le tuvo un peregrinaje en el mundo espiritual, pero cerca de la materia. Dice que una de las cosas que visitaron fue una barra, como una barra, ¿no? De que la gente va a tomar. Y él dice que vio cómo habían espíritus que estaban esperando que la persona se emborrachara a alto nivel para poder tomar posesión y saborear el intoxicamiento con el cual ellos se murieron con esa misma categoría. Así que yo no quería aclarar solamente eso, que habían diferentes grados, porque todo el mundo en la iglesia cristiana, por ejemplo, que yo he visto, le dice, a todo el mundo le dice demonio, pero hay muchos espíritus que están en pena, que murieron con condiciones bastante graves y oscuras, en la cual no se llevaron a Dios, y se aprovechan también de lo que son los elementos de nosotros que son débiles. Y quería aclarar esa parte. No, espérate. Detente ahí. Esa última parte, ¿cómo fue? Que en la iglesia cristiana, por lo que yo he visto, ¿no? Que he visitado varias, le dice a todo el mundo demonio, pero que hay diferentes categorías. Y por eso es que estaba haciendo la explicación de que hay... No, esa última, dijiste un detalle ahí que me llamó la atención. ¡Fua! Se me prendieron las alertas del espíritu. Tú dijiste, Alma en pena. cuando una persona muere, Que hay espíritus inmundos que dicen que esa persona como que se quedó en el limbo, lo que le llaman, o lo que sea, que nunca pasó al reino de la luz, ni pasó para ningún lado, se queda como un tipo de limbo. no, ¿Eso ustedes creen o no? ¿Cómo es la cosa? no. Mire, déjeme explicarle eso. Ahí es donde está la diferencia del cristiano y el ocultismo. Eso que usted me está hablando proviene del ocultismo. Ok. Es una enseñanza de ocultismo, que si la cual usted cree en eso, estamos hablando de respeto, madurez a madurez. Mire. No, yo estoy tratando de aprender el lenguaje cristiano a la máxima potencia. Por eso que estoy diciendo, porque Jesús habla de espíritus inmundos. ¿Tú sabes? ¿De dónde proviene esa enseñanza del ocultismo? Viene de enseñanzas egipcias y de una rama de los judíos. De una rama de los judíos. Por ejemplo, como los masones creen, como parte de los rosacruces creen, gente que cree en esto, creen que el ser humano cuando muere queda 3 días en la tierra. Ahora yo te pregunto a ti, Jesús vino a romper esa teoría. Yo te pregunto a ti, ¿qué día fue el que Jesús fue a resucitar a Lázaro? El tercer día. El cuarto. El cuarto. Porque de esa enseñanza que tú me estás hablando proviene de una parte de los judíos. Okay. Y Jesús, ellos estaban ese día ahí. Y Jesús vino, y si te das cuenta, Jesús va adresmente el 4º día. Cuando a Jesús le dicen, está enfermo Lázaro, tu amigo, al que tú amas, Jesús no va. Jesús se queda. ¿Y por qué Jesús va el 4º día? Para que esos judíos que creían en eso vieran lo que él iba a hacer y no pudiesen decir, no, es que el espíritu estaba por ahí y regresó. O sea, por eso yo me metí a estudiar profundamente la cultura hebrea y no ser un cristiano que solamente conoce la enseñanza superficialmente. O sea, tratar de tener cultura para debatir sanamente cuando una persona cree en algo que... Es exactamente lo que te estoy diciendo. Hay que profundizar porque, por ejemplo, hay una cosa que se llama dentro de la, como tú dices, tú quieres llamarlo ocultismo, lo que sea. Pero hay una tercera, ¿no? Que, ¿cómo se llama esto? Del tercer día, que el alma esa tiene la oportunidad, supuestamente, de irse. Y tiene una apertura de la luz. Si no se va, entonces tiene la novena. Una parte que de eso la Iglesia Católica reza una novena,
que yo no sé cómo se llama exactamente, para aquí para allá. Lo que digo es que hay muchas variaciones. Y como estamos entrando en la parte de lo que es la filosofía cristiana, y creo que tú tienes mucha base, mucho conocimiento, por eso te estaba preguntando cómo se refiere esto. ¿Me entiendes? Sí, claro, claro, hijo. Por eso te estoy respondiendo, porque conozco dos vertientes, las conozco. Y lo que te estoy queriendo decir es que el cristiano genuino no cree en eso. Claro, si tú te encuentras una persona que practica el ocultismo, te va a decir que es cristiana. No, yo somos cristianos también, pero nosotros tenemos un conocimiento que el cristiano no tiene. Pero ve acá, si tú eres cristiano, tú tienes que regirte por este libro, no por otro. O sea, lo que a mí me hace cristiano es conocer esto profundamente. A la vez que empiezo a mezclar otros libros y otros libros y otras enseñanzas y contradigo lo que enseña esto en el original, porque también por eso me he dedicado a estudiar el original, para que no venga nadie a decirme, no, porque aquí decía que no. Cuando vamos el problema es ese, que te estudiaste el original, que es lo más importante, porque hay muchas traducciones y hay muchas interpretaciones, pero si te pones y tú te metes en el hueco, ¿verdad?, donde sale la cosa, hay una gran diferencia. Esa parte yo la admiro, porque a mí también me gusta meterme tú sabes, como dicen, en el hueco de Alicia, ¿cómo es? En el mundo de las maravillas, que también, mientras más profundo, a mí me gusta esa parte. Así que nada, era solamente para aclarar un par de cositas en base a eso, que habían diferentes categorías. Y eso es lo que tenía de importante, que si ese conocimiento está dentro de usted y usted se sigue llenando de la palabra del Señor y tú le sigas diciendo al Señor que te aclare qué proviene de él y qué no proviene de él. Una de las cosas que yo entendí, porque yo vengo de esas enseñanzas, me crié en un hogar con eso. Una de las cosas que a mí me dijo un profesor, un maestro, me dijo, tú tienes que desaprender para aprender. Y eso es difícil. Sí. No, la guerra más fuerte, en mi experiencia personal, la guerra más fuerte que yo he tenido con demonios en mi trayectoria de liberación, la guerra más fuerte que he tenido con demonios son con gente que cree en otra cosa. El demonio más fuerte que jamás yo haya visto es el del espíritu de error. Ahora mismo viene una lesbiana aquí y es libre y mañana es la predicadora más grande. Me trajo un adicto y es libre y mañana es un profeta. Pero viene alguien que cree en otra cosa y se te mete 20 años escondido en la iglesia. Con mis dudas, no cree en esto. No, es un espíritu increíble, eso es increíble. Es uno de los espíritus más fuertes que hay. Pero sí, mi hermano, espero que de verdad que esos puntos el Señor mismo te lo haga a medida que vayas buscando al Señor y eso, Dios te lo vaya aclarando. Yo creo que bueno, el Espíritu Santo ya uno va guiando, lo va guiando uno. Lo que siempre yo creo que cuando hay alguien que estudió, como el caso que es el tuyo, que estudiaste a profundidad, me gusta hacer las preguntas, ¿ves? Claro. Y después lo consulto con el Espíritu Santo, y además nada, eso es todo. Exactamente. Así estamos bien. El Espíritu... Gracias, hermano, bendiciones, ¿ok? Amén. El Espíritu Santo nunca va a contradecir su palabra. Por ahí el Señor te va a guiar. Exactamente. Amén. Gracias por la aportación, mi hermano, muy interesante. Gracias a ti. Amén. Yo tengo una pregunta. Sí, amén. Ok, primo. Si una persona ha sido rechazada por su mamá, sabe que su mamá trató de abortarla varias veces, pero ella dice que no se siente rechazada, que ella entiende a su mamá porque hizo lo que tenía que hacer en aquel momento, que no podía tenerla porque tenía muchos hijos. Después encuentra que su papá no la recibe como hija tampoco, y se va y se muda lejos de la madre y nunca viene a recogerla. Ella tampoco guarda ningún rencor hacia ese papá, ni dice que está afectada por eso. ¿Eso es normal y ella está aquí en este grupo? ¿Eso es normal o eso es algo que, y no soy yo, eso es algo que ella no sabe lo que está pasando en su corazón, o ella es una persona que perdona mucho, o ya está sana? ¿Cómo es eso? Bueno, hay que estudiar el caso de Sergio y ver el comportamiento que esa persona tiene en la vida, porque yo creo que una de las cosas que pasó aquí en las clases, y las personas que están aquí conectadas te pueden decir, es que cuando se dio la clase, gente que pensaba como ella, se dio cuenta que lo tenía escondido.
¿Y por qué yo creo que sí es así? Porque nosotros no fuimos criados para vivir sin nuestros padres. Un niño no asimila. Mira, te voy a dar el caso mío. Mi padre sale, tú conoces mi caso y mi prima que está aquí. Mi padre sale de Cuba, ¿verdad? Ya sea para darme un futuro mejor a mí. Perfecto. ¿Y tú crees que un niño entiende eso? No, yo lo que veía que sonaba el timbre de la escuela y papi no venía a recogerme. Yo lo que veía el timbre del padre y papi no estaba ahí. Yo lo que veía que todos los padres jugaban con sus hijos y papi no estaba ahí. Un niño no sabe que está en un país comunista. Un niño no sabe de dónde sale la comida. Entonces, te vas criando sin la figura paternal. Y lo mismo sucede cuando hay rechazo de parte de la madre. Entonces, aunque uno cree que no está ahí, yo vine a descubrirlo porque yo vine a vivir con mi padre cuando yo tenía 14 años. Y me di cuenta cuando yo me convertí que yo le decía papá, papá a todos los pastores. Porque esa herida estaba dentro de mí. Y ahí es que el Espíritu Santo me habla y me lo dice, hijo, yo soy tu padre. Y lo que yo entendí cuando Dios me dijo eso, que Dios me estaba diciendo, tienes que sanar esa herida. Porque la ausencia paternal desde mi niñez hasta los 13 años estaba escondida ahí. Porque yo no asimilaba eso, yo no entendía eso. Entonces hay que estudiar el caso de ella, si realmente, porque una de las cosas que pasa con las heridas es que las heridas tienen máscara. Hay 5 heridas del alma de las que nadie se escapa. Nadie se escapa de ellas. Entonces las heridas cuando no son tratadas crean máscara. Y esa máscara es una fortaleza que la persona pone, que ella misma no lo sabe, pero es una defensa del cuerpo, psicológicamente hablando, para aparentar de que eso no está ahí. Pero cuando menos tú te lo esperas, sale para afuera. Entonces, en el caso de esa persona, habría que sentarse con ella, hablarle de esa clase, profundizar con ella, porque a veces, aunque no pensamos en eso, eso está ahí. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, sacar lo que está oculto. La Biblia lo dice, que no hay nada oculto que Él no pueda sacar. Entonces, pero esa persona se crió sin su padre, su madre. Se crió sin su padre, se crió con su madre y ayudó a su madre cuando ella era adulta. Ella fue la que más ayudó a la madre. Eso es típico de una herida de rechazo. Eso es típico de una herida de rechazo. Ahí está, el mejor ejemplo que te puedo dar es, madre, abre el micrófono. Eso mismo iba a decir yo. Mi madre fue rechazada, y yo lo siento, pero mi madre fue rechazada por mi abuela toda la vida. Y la única que se queda en los hospitales con mi abuela es mi madre. La que cuando mi abuela se enferma sale corriendo es mi madre. Eso es una herida de rechazo. Porque ella está tratando de hacer lo que no recibió. Es como para que te acepten. Tú haces lo imposible para que te acepten. Exactamente. Para ganarte un cariño que la persona no es que no lo tiene para ti. No sabe cómo dártelo, no lo tiene. No tiene, nadie te puede dar lo que no tiene. Eso lo entendí ahora de adulta. Exactamente. Mira, mi misma madre, yo le doy gracias a Dios, yo fui el instrumento que Dios usó para decirle a mi mamá ciertas cosas que ella tenía. Yo le decía, mami, no, tú haces esto por esto. ¿Te acuerdas, mamá? Amén, sí, amén. Mi madre decía, wow, no había pensado eso. Pero eso mismo que dijo mi madre, es como tratar de comprar el cariño que no le dieron. Sí, sí. Entonces, yo te pudiese decir lo otro, la máscara, ¿qué te va a decir? No, como yo no le guardo el rencor, yo puedo ir a atenderla. Como yo no le guardo el rencor, yo puedo ir a hacer lo imposible por ella. Como yo no tengo nada en mi corazón, pero por dentro puede ser que esté comparando un cariño. Sí. Lo que pasa es que esto que yo te estoy diciendo, lo primero que va a hacer es confrontar el orgullo. Y fíjate, no es que tenga uno, yo misma soy una persona que perdono, no tengo rencor ni nada, pero sí estaba afectada, sí. Correcto. Buenas noches, Marlon. Amén. Adelante. Marlon, yo estoy, se dice de repente batallando con el tema de mi hijo Roberto. Él se casó muy ilusionado, y bueno, con su esposa y tuvieron. A lo largo del tiempo estuvieron problemas. Ella estuvo con otra persona, le afectó a mi hijo, ¿no? Y perdonen que me da tanta pena decirlo, pero te veo con esa seguridad, con eso, y no me da vergüenza decirlo, ¿no?
señora lo engañó a mi hijo. O sea, los niños que ella tenía, 2 niños ya de en ese entonces 5 años, 10 años, no eran los hijos de mi hijo, ¿no? Wow. Entonces pasó con ese trauma y a nosotros nos dolió mucho. Y a pesar de todo eso, lo llevé a un psiquiatra, todo para que nos ayude. Y entonces ya estamos a punto de que él le entregue a esos niños para que ya, porque no eran suyos. Entonces él me dice a él, mamá, ¿sabes qué? No voy a dejar a mis hijos, no los voy a dejar a esos niños porque esos niños tienen la culpa de nada, ¿no? Pero la persona, la señora, es hasta ahorita, bueno, yo no siento rencor, no siento odio sobre esa persona, pero lo dejé todo en Dios, pero una persona muy mala. Entonces pasa el tiempo y mi hijo como que regresó con ella le volvió a fallar de nuevo y ahí como que se da cuenta, ¿no? Y ahí se da pues que ya el papá de la niña, la segunda niña, reclama que esa criatura es de él, no de mi hijo. Bueno, entonces mi hijo acepta que la niña no es su hijo, pero al niñito hombre, él todavía lucha, sabiendo que no es el niño de él. Y entonces le pasa eso, ¿no? Entonces yo he tratado de estar en ese lapso cuando él pasó ese problema de inculcarle que solamente le entregue a Dios, todas estas cosas, ¿no? Y después le vuelve a pasar otro caso que hará 2 años, él está trabajando y entra a trabajar para el Estado acá, solo entró a 6 meses porque él era director en la parte de abastecimiento, esta cosa, ¿no? Y en 6 meses tuvo la mala suerte de meterse en este grupo de las personas que trabajaban con corrupción ya hace mucho tiempo. Y a eso lo involucran. ¿Me está escuchando, Marlon? Sí, Y entonces aquí estamos. lo involucran y él estuvo preso 1 año y medio. Fue algo tan terrible que hasta ahora ahora me golpea. Pero bueno, yo lo único que me hizo sobrevivir a esto fue Dios. Seguí para adelante, para adelante, para adelante, con todas las cosas fuertes que pasé. Pero de ahí, después de 1 año y medio, mi hijo sale a domiciliaria, ¿no? Entonces yo persisto en él, hijo, le digo, sigue creyendo en él, hijo, por favor. Me dice, mamá, pero todas las cosas que me pasan, ¿dónde está él? Me dice, ¿dónde está Dios? Yo le digo, hijo, lo que pasa es que Dios escoge a las personas indicadas para que luchen, para ver hasta dónde va su fortaleza, le tengo que estar diciendo. Entonces ya yo tengo como 15 días que me he ido a vivir con él y estamos trabajando los fines de semana, preparando comida, porque a mí me gusta la cocina y he trabajado con comida, buffet. Entonces, estoy metiéndole a eso, ¿no? A que él no, que vea que Dios está trabajando. Entonces, el día viernes, porque él era catedrático en la universidad, daba clases, ¿no? Entonces, lo llaman del instituto y le dice para que él dé una clase. Así que el día viernes, todo ilusionado, se preparó y dio las clases, ¿no? Y le pagaron ya mismo, ¿no? Por las 2 horas que trabajó. Entonces, el día sábado y domingo hemos trabajado duro en la comida, vendiendo, ofreciendo diferentes platos, todo. Y con la bendición de Dios nos respondieron, ¿no? Y entonces le digo, Roberto, dale gracias a Dios porque Él está obrando acá. Yo he estado poniendo mi música de alabanza todo en medio del trabajo, todo, porque arranqué a 3 de la mañana a trabajar para poder entregar a las 10 de la mañana la comida. Hice como 5 tipos de potaje. Entonces terminé a las 9:30, 9:30, 9:45 para las 10. Y entonces ya cuando terminé en la tarde, a las 6 ya me siento, porque éramos los dos nomás que trabajaban. Y por supuesto era la que yo cociné todo, ¿no? Él se encargaba de separar todo porque él me está viendo cómo estoy haciendo. Y bueno, y entonces le dijo, hay que darle gracias al Señor, porque mira, todo esto es obra de Él, le digo. Él nos ha dado, a mí me ha dado la fortaleza, no me ha dolido la respalda, todas estas cosas, ¿no? Y hoy día yo me he ido a hacer otras cosas y me llama, me dice, mamá, mamá, ¿qué? Me dice, primero me dio las gracias por todo el apoyo, porque hay que pagar al abogado mensual. Y como él no puede salir a la calle a trabajar porque él está con prisión domiciliaria, entonces, todo tiene que hacer en casa, no puede salir por nada, soy la que me encargo de todo. Pero mira, hoy en la mañana a las 12 del día, ya me llama y me dice, mamá, mamá, ¿qué le digo, hijo? Mamá, me dice, me han llamado para dar clases
lunes, miércoles y viernes. Yo le digo, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Está trabajando ahí, hijo. Dios me dijo él. Me sentí tan feliz, ¿no? Yo lo que quiero es que él saque ese odio que tiene en su corazón, porque él todavía está con ese resentimiento, incluso como que a veces piensa que Dios no está con él, porque él puede soportar tanta esa carga, ¿no? Entonces sobre él trato de luchar poco a poco, para que entienda. Y mira cómo Dios es perfecto, porque me da estos días donde las cosas van saliendo bien, y como Él me escucha, que yo siempre estoy tratando de alabar al Señor, de hablar, de escuchar, entonces Él me va mirando, ¿no? Y por ahí va entrando poquito a poquito. Yo cuando me respondió así, le dije, ¿quién está obrando ahí? Dios, me dijo. Entonces me sentí, pero así sumamente feliz. Gloria a Dios. Sabe que tengo otros problemas que tan fuertes, pero eso me hizo ser feliz hoy día. Gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, yo quiero que mi hijo vaya entrando poco y entienda que no es el hombre que puede hacer todo. Si no es Dios, no somos nada. Al menos para mí, eso significa más. No, y así. La Biblia dice que apartado de él nada podemos hacer y se refiere a lo espiritual. Así que vamos a estar orando. ¿Y dónde está el padre de su hijo? Bueno, el papá, nosotros nos separamos, ¿no? El papá es una persona mayor, jubilado. Él lo ayuda, pero no trabaja, ¿no? No trabaja. Entonces, ¿Cómo fue, una persona que está enferma, que está con problemas de riñón, con cáncer, sí. cómo fue la niñez de su hijo con su padre? Bueno, el papá siempre trabajó en la calle, trabajaba en esa época en oficina, en banco. Nosotros nos separamos cuando él tuvimos 25 años casi de casado, pero siempre fui la que era el motor de la casa, ¿no? O sea, trabajaba, él con los hijos era muy fuerte, o sea, los trataba como si fueran militar. Entonces a veces mi hijo eso se recuerda, ¿no? Mis hijos. Entonces, bueno, y ahora trato de darle, como a todos mis hijos los apoyo. Tengo un hijo que ahorita ha ido el viernes a Miami porque nosotros nos quedamos sin plata, amarnos, porque los abogados nos engañaron fuerte, fuerte. Yo no soy una persona pudiente. Entonces, a buscar, porque no lo podía dejar a mi hijo solo. Entonces, él se ha ido ahora a trabajar un hijo por allá unos 4 o 5 meses. Ojalá Dios le pido tanto, para que él trabaje de solo a solo. Él es joven, a él le gusta la cocina, él trabaja en... ¿Usted dónde está? ¿En qué país está usted? Yo estoy en Perú. Perú. Ok. Mi hijo fue a Miami ahora, el viernes, ¿no? Y el día domingo, él fue y como hay también familia, entonces le dijo, ¿tú quieres hoy día ir a trabajarte a una discoteca? Sí, está bien. Entonces, porque él quiere trabajar, porque necesita que hay que pagar acá todas las cuentas. Entonces, entró y se fue y dice que no encontraba el camino y todo. ¿Y cómo hiciste? Le digo, mami, lo que haces tú, me puse a orar. Llévame, ¿no? Marlon, perdóname que me salga del esto, pero Sí. digo, del término, perdóname, pero ¿sabes qué? Lo que digo, ¿no? Es Dios quien mueve todo eso, y es lo que ahorita, como acaba de hablar tu mamá, que ella está dando sin ese rencor, igual quiero que mi hijo también sienta eso, ¿ves? Quiero que sienta eso, no Gloria a sé, Dios. seguir trabajando, ¿ves? Amén. Mayra. Amén. Amén, Carmen. Vamos a estar orando por su hijo y por la situación de usted para que el Señor ponga su mano. Perdóneme que aquí llegó el ciclón. ¡Ay, qué bello! Sí. Clara. Ay, Dios. Ya me está dando aquí las cosas. Jonathan. Qué hermoso. Saluda. Lola. Hi. Hola. La cara. Hola. Ay, qué bello. Tía, te quiero, tía. Gracias, Mayrita linda. Tú sabes que estás en mi corazón y en mis oraciones, y sé que el Yo Señor sé.
Y el saludo de todas mis hermanas, mamita, porque todas te han agarrado un cariño. Gloria, hablé con ella. Feliz, feliz. Mi gente, perdón que las interrumpa porque no quiero extender la clase. Sí, perdona, sí. Eso, entonces, Marlito, eso es lo que yo quería hacer un poquito, trabajar conmigo, porque también lo quiero integrar al grupo, pero no quiero forzar porque como que ha quedado resentido. Entonces yo quisiera que él también encuentre esa paz como lo encontré yo. ¿Ves? Vamos a orar para que el Señor toque el corazón de él y cuando él entre, ¿verdad? Dispuesto a recibir del Señor. Gracias. El Señor habrá una obra en el nombre de Jesús. Gracias, Marlito. Amén, mi hermana. No, gracias a usted. Pues voy a tocar un punto más porque ya veo que es tarde, no quiero abusar del tiempo. Siempre digo que por mí no hay problema, pero yo sé que muchos de ustedes están cansados. He conectado unas cuantas personas, entonces no quisiera. ¿Quién quiere que siga? Voy a dejarlo esto a petición de usted. Si no, seguimos. Sí, hermano, siga. Amén. ¿Quién más? Necesito que todos, por favor, los que Sigue adelante. Siga. Amén, amén. No Siga, te siga. detengas. ¿están seguros? Sí, termina. Amén. Sí, Claro que sigue. sí, termina, sí. Amén. Perdonen a todos, Amén. por favor. No se preocupe. Lo que pasa es que Tuve que poner a alguien en mute porque estaba haciendo interferencia. Amén. Pues la imposición de manos. Cuando hablamos de la imposición de manos, primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dice de la siguiente manera: no impongas con ligerezas las manos a ninguno. No imponga con ligereza las manos a ninguno. Cuando una persona impone sus manos sobre otra, pone en acción la ley del contacto y la transmisión. Escuche bien. A través de ella, una persona puede transferir el poder de Dios, el poder del enemigo o una variedad de espíritus inmundos. Si los espíritus inmundos pueden transferirse de una persona a otra, así que tenga mucho cuidado cuando alguien quiere poner manos. Considere que él o ella sea un ministro o un líder de la iglesia que camine en santidad y integridad. Mire, Absalón transmitió un espíritu de rebeldía al pueblo de Israel a través de la seducción. Un maestro puede transmitir un espíritu malo a una persona por medio de una falsa enseñanza. Sin embargo, así como todo lo negativo se transmite, también se transmite todo lo positivo. La Biblia está llena de buenos ejemplos. Algunos casos importantes fueron Moisés y Josué, Elías y Eliseo, quienes transmitieron unción, sabiduría a sus siervos por medio de la imposición de sus manos. O sea, usted va a encontrar en la Biblia que a través de la imposición de manos hay gente que recibieron algo muy poderoso de Dios. Pero asimismo usted se tiene que cuidar de que alguien que no esté lleno del Espíritu Santo o que tenga algo raro ponga sobre usted sus manos. Esto es algo muy peligroso. Tenemos que ser bien cautelosos con eso porque eso puede abrir puertas a los demonios. Yo tuve un caso muy de cerca una vez, voy a hacer este testimonio, donde fui de visita a un hogar y me dijeron, mira, el pastor fulano de tal, había un pastor, estaba yo con un hermano y el pastor quería orar por mí, por el hermano. Cuando el pastor se pone de pie y me va a poner las manos, el Espíritu Santo me dice, no te dejes tocar por él. Y yo por pena dejé que el hombre me pusiera la mano. Cuando yo miro al lado, el hermano que estaba conmigo le quitó la cabeza. Quiere decir que el Espíritu le habló a la persona que andaba conmigo y ese sí no se dejó poner la mano. Pero entonces el Espíritu Santo me tomó y yo le enterré el dedo en la barriga al pastor y empecé a hacerle así y el hermano que andaba conmigo la agarró por el cuello y empezó a hablarle de parte de Dios. Oiga esto. Nos botaron prácticamente de aquella casa. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Yo no sabía qué había pasado. Hermano, el hombre murió 2 meses después. El hombre estaba mal con Dios. Y las mismas personas que me vieron mal a mí, al hermano que andaba conmigo, después nos llamaron prácticamente a pedirnos perdón. Nos dijeron, verdaderamente ustedes son hombres de Dios. Porque ellos vieron mal lo que nosotros le hicimos al pastor. Pero no éramos nosotros, fue que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos inquietó. Pero en ese tiempo yo no tenía experiencia, no tenía
mucho conocimiento y me vieron como una persona inmadura. Pero fue que el Espíritu Santo me alertó de que la persona no estaba bien con Dios. Y pues ya usted sabe. La palabra ociosa, esto es otro punto. Mateo 12, 36 al 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice la palabra del Señor que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Por eso es bien importante que usted siempre escuche gente de fe. Cuando tenga un problema, cuando tengas un proyecto, cuando vayas a hacer algo, no va a faltar quien aparezca a traerte una palabra para debilitar tu fe, a traer una palabra para no hagas eso. ¿Estás seguro que tú vas a ir ahí? Siempre viene una persona con una palabra ociosa, una palabra para corromper, una palabra para atrasar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero cuando tú te juntas con gente de Dios, tú te vas a dar cuenta que con ellos la cosa es distinta. Cuando tú andas con alguien que está lleno de fe, que tiene intimidad con el Espíritu Santo, su lenguaje es distinto. Es un lenguaje de fe. En el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, es muy importante que usted entienda que en el poder de la palabra está la vida y la muerte. Así que a partir de ahora, procuremos hablar vida y no muerte. ¿Estamos aquí? Yo veo gente como que se está quedando dormida, así que voy a terminar este punto y seguimos el miércoles que viene. No me abra los ojos ahora, que te vi ahí, esforzándote. No, no estoy dormida, si soy yo. Tú, mira. No, estoy cansada. Hoy me siento cansada. Sí, mamita, descansa. No, pero estoy... Descansa. Para los que no saben, mi madre está recién operada del cerebro. Y aquí está esa mujer valiente, conectada. Bien, entonces es importante el poder de la palabra. Mami, salte, mamita. No te preocupes, mami. Yo te envío después la clase y la terminas de ver. Y todo el que quiera salir sin ningún problema puede salir. Algunas veces maldecimos y damos lugar a espíritus inmundos a través de nuestra boca. Estas son las que llamamos maldiciones autoimpuestas. Maldiciones, dice, tiene lugar cuando usamos expresiones negativas como siempre estoy enfermo, estoy que me muero, mis hijos son estúpidos y torpes, me quiero morir, o cuando nos apropiamos de las enfermedades y las llamamos mi artritis, mi colesterol, mi úlcera, mi alergia. Todas esas palabras habladas imponen maldiciones y abren puertas al enemigo. Hay gente que no tienen esas enfermedades, pero ellos dicen que las tienen. Ay, yo creo que yo tengo artritis. Ay, yo creo, siempre están declarando eso. En vez de hablar lo otro, oye, a mí me duele aquí, pero yo creo que Dios me sana. ¿Ve? Eso es lo que usted tiene que hablar. Vida, no muerte. Me faltan unos cortos puntos para terminar, pero yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a hacer una oración. Abra su micrófono. Dios les bendiga. Shalom. Amén. Amén, poderoso Dios. ¿Cuántos se están gozando? Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Amén. Vamos a hacer un clamor. Llamarlo. ¿Ah? Que son las 10:30, a la hora de la ya son las 11. No entendí cómo es. Que son las 10:30 nada más. Sí, pero veo muchas, puedo ver caras que la gente está cansada y no quiero Marlon, Sí, amado. Oiga, no sé si cambió el horario allá porque nos sorprendieron. Para nosotros eran las 7 y ahora ya entramos a las 7 y ya estaba empezando. Sí, a nosotros nos cambió la hora. Ah, correcto. No, a mí me pasó igual. Sentí que me perdí toda la clase. Sí, nosotros también. A mí me pasó lo mismo. Yo entré en el punto 5. Ay, qué pena.
Tiene que volver a dar. Así que aquí nos vamos a quedar toda la noche esperando. No tenemos sueño. Lunes, miércoles, la diferencia de horario, y cuando usted vea que hay un mensaje de que ya vamos, ya usted sabe. No se escucha bien. El que está cansado es el profesor, el pastor. Dígame. El que está cansado es El que está pastor. cansado eres tú. No, yo estoy fortalecido, yo descansé ya hoy bastante. Hermano Marlon, Dígame, entonces, ¿a qué horas empezó la clase? a la misma de siempre aquí, pero no sé cuál es el horario donde está usted. Aquí son ahora las 10:40. Entonces son 3